Queridos amigos de El Rosario de las 11, muchas gracias por invitarme para compartir con vosotros mi experiencia de vida. Soy María Álvarez de las Asturias, vivo en Madrid, estoy casada, tengo 4 hijos y he dedicado mi vida profesional al derecho matrimonial canónico, trabajando en el Tribunal Eclesiástico de Madrid en procesos de declaración de nulidad. Pero eh, desde hace ya muchos años me dedico también al acompañamiento personal y familiar, a la orientación familiar. Ahora os lo explicaré más despacio. Yo nací en una familia católica, gracias a Dios. Mis padres han sido fenomenales. Somos 4 hermanos. Me llevo muy bien con mis hermanos también, gracias a Dios. Y bueno, fui a un colegio religioso y en mi casa se vivía la fe con naturalidad. Yo he visto a mis padres rezar y he tenido una vida de fe, pues ya os digo, así como adquirida naturalmente, ¿no? Por lo que había en casa, lo respirábamos. Y además yo estaba contenta con esta vida de fe, o sea, no era algo que mis padres me imponían. Después estudié en ICADE, que para los que no vivís en Madrid es la Universidad de los Jesuitas de Madrid. Yo estudié Derecho y ahí la asignatura que me gustó fue el Derecho Matrimonial Canónico, que es el derecho de la Iglesia sobre el matrimonio. Es muy interesante porque te explican lo que dice la Iglesia para que surja un matrimonio válido. O sea, es el esqueleto, lo mínimo necesario para que haya un matrimonio. Sin esos requisitos no hay matrimonio. A partir de esos requisitos elementales puedes empezar a construir un matrimonio ya poniendo todo lo demás que hace falta, que es la vida, el amor, el espíritu. Bueno, esto coincidió en el tiempo con que yo conocí a mi marido, a Luis. Yo le conocí cuando estaba en COU. Para los que sois mucho más jóvenes, es segundo de bachillerato. Nosotros nos conocimos en una fiesta de amigos comunes y en mi caso fue flechazo instantáneo y en el suyo pues casi también, ¿no? Eh, yo no tenía una vocación especial al matrimonio, quiero decir que no lo había pensado. Hay muchas personas que me dicen que tienen una vocación al matrimonio. Yo lo comprendo, pero no fue así en mi caso. En mi caso, yo conocí a un chico que me gustó muchísimo y al conocer a Luis fue también de forma natural. Fuimos viviendo una relación de noviazgo que desde muy pronto eh, supimos los dos que queríamos pasar toda la vida juntos. Pero no fue por tener una vocación buscar a la persona, sino que fue al encontrar a la persona ir comprendiendo y descubriendo que teníamos los dos esa vocación de vivir los dos juntos toda la vida, de estar siempre juntos en una relación de amor, de querernos. Claro, tal vez por esto el derecho matrimonial canónico me interesó mucho, porque yo ya estaba viviendo una relación de amor con mi novio y todo lo que me explicaban en la asignatura de matrimonial, pues me interesaba mucho para poder vivir mejor mi noviazgo. Eh, Cuando acabé la carrera, bueno, ya os imagináis con esto que nuestro noviazgo fue muy largo. Fuimos novios durante 9 años, porque tú no eliges en qué momento va a aparecer la persona de la que te enamoras. Y cuando aparece, tampoco puedes decirle, oye, mira, que somos jóvenes, vuelve dentro de unos años. Las cosas no funcionan así, ¿no? Y, y además estamos muy contentos los dos, porque lo hemos hablado muchas veces, de habernos conocido jóvenes y haber vivido nuestro noviazgo, eh, porque eso nos permitió, pues, bueno, pues por ejemplo, por un lado, conocer a nuestros abuelos que después murieron, ¿no? Bueno, pues nuestros hermanos más pequeños o que se noviaron más tarde, a lo mejor sus novios o novias no han conocido a nuestros abuelos, no han tenido esa oportunidad de vivir cosas de nuestras familias que han sido importantes y que nosotros estamos agradecidos por haber podido compartir juntos. Eh,
¿Qué más os cuento? Cuando acabé la carrera, como la asignatura que me había gustado fue el derecho canónico, mm, yo había pensado remotamente en algún momento de la carrera dedicarme al derecho matrimonial civil, pero me echaba para atrás que el derecho matrimonial civil son separaciones, divorcios. En aquel momento en España también se había aprobado la ley del divorcio, era una novedad. Y yo en- en- no me veía capaz de acompañar a personas en una ruptura matrimonial, porque yo he apreciado por esta vivencia personal que os digo con Luis, he apreciado siempre mucho el matrimonio. Y claro, la ruptura se me hacía muy dura. Y acompañar a personas en esas rupturas, pues la verdad, yo no me veía colaborando tampoco en las rupturas, ¿no? Y no encontraba mi lugar profesional. Y un día, pues vi un anuncio de la Facultad de Derecho Canónico en la Universidad de los Jesuitas, también en Madrid, en comillas. Yo no tenía ni idea, durante los años de carrera nunca supe que había una Facultad de Derecho Canónico. Pero bueno, Luis me animó y fui a preguntar pensando que me iban a decir que eso eran unos estudios para curas y monjas. Pero no, me dijeron que era muy bienvenida, que me iba a gustar mucho y que adelante. Y así me matriculé en la licenciatura en Derecho Canónico, que en aquel momento eran 2 años, si venías de filosofía, teología o derecho, que era mi caso. El primer año de estudios nos casamos. En el segundo año yo iba a clase embarazada de nuestro hijo mayor y ya os podéis imaginar que en los exámenes me preguntaban pues el bautizo de los niños, todo lo que tenía que ver con niños. Y, y empecé a buscar pues mi lugar profesional para ejercer todo lo que yo había aprendido. Me acerqué al Tribunal Eclesiástico de Madrid y me di de alta en el turno de oficio, para que me entendáis. En los tribunales de la Iglesia se llama de otra manera, pero es esto. Y llevé algunas causas de nulidad de matrimonio de forma gratuita. Poco tiempo después ya había nacido nuestro segundo hijo y incluso el tercero. Eh, Uno de mis compañeros de estudios en la Facultad de Canónico fue nombrado vicario judicial, que para que me entendáis es el delegado del obispo para su tribunal en su diócesis. Y me propuso que si quería trabajar en el tribunal, no como abogado, sino como defensor del vínculo. El defensor del vínculo es una figura que equivale aproximadamente al fiscal en los procesos de nulidad de matrimonio, que es la persona que representa a la Iglesia cuando se está debatiendo si un matrimonio es válido o es nulo, porque ese matrimonio es un sacramento y a la Iglesia le importa la validez o nulidad de un sacramento, porque repercute en toda la Iglesia. Bueno, para mí, que era una católica normal, buena, si queréis, ¿no? Lo que nos podemos considerar un católico bueno cada uno de nosotros, porque iba a misa, rezaba el rosario de vez en cuando, rezaba de vez en cuando también, pero yo apreciaba, o sea, apreciaba al Señor, tenía una relación, bueno, más cercana, si queréis, con la Virgen María, ¿no? A través de ella, o sea, rezaba más bien acercándome a María. eh, bueno, el Señor estaba ahí, pero tampoco tenía yo una relación muy cercana con el Señor y el padre lo encontraba ahí arriba, lejos. Y, y esta llamada del vicario judicial a trabajar, yo la viví como una llamada, como una vocación dentro de la vocación. Yo había encontrado en los estudios de Derecho Canónico ya un camino profesional. A mí me gustaba mucho esto, era distinto al proceso civil, era más cercano, era en la iglesia, eh, era también un proceso muy desconocido en el que se podía ayudar a las personas, porque los católicos generalmente no tenemos ni idea de lo que supone un proceso de nulidad. Entonces, cuando se acercaba alguien a preguntar, yo podía darles respuestas, ¿no? Y esto sí era una diferencia. Es verdad que os he dicho antes que a mí me echaba para atrás en el civil, en el proceso civil, que era una ruptura. Y podéis decir, pues María, esto también son rupturas.
Sí, pero es un proceso más cercano y generalmente las personas que llegan a un proceso de nulidad canónico ya han pasado por la parte de la separación o el divorcio civil, los asuntos económicos, los asuntos de custodia. Digamos que en este ámbito es un proceso más pequeño, o sea, más pequeño en el sentido de que estás más cerca de la persona y más cercano humanamente, porque ya no estamos discutiendo asuntos, esto que os digo, económicos o de custodia, sino más de dentro de la persona, que afectan a la moral, que afectan a su vida de fe. Bueno, era una forma de acompañar y de quitar miedos y de quitar dudas. Eso había sido ya el encuentro de una vocación, de un camino de vocación profesional. Pero esta llamada del vicario judicial a trabajar en su equipo, digamos, yo lo viví como una llamada del Señor a trabajar en su equipo. Y esto para mí fue una crisis en sentido positivo, porque fue como, ¿cómo me pides a mí, que soy una católica mediocre, que, que, que juegue en tu equipo? Porque yo rezo de vez en cuando, pero como que yo le daba al Señor, mira, agradeceme que voy a misa los domingos y que de vez en cuando rezo el rosario, y ya con esto ya cumplía, ¿no? O sea, era en cierta manera un catolicismo de cumplir. Tengo que hacer cosas que agraden a Dios para tenerle contento, para tenerle tranquilo. Y esto supuso una revolución que se unió a que una amiga carmelita me mandó una estampa de una oración muy bonita que yo no conocía, pero me gustó y empecé a rezarla. Y no sabía lo que era, pero era la secuencia de Pentecostés. Eso fue mi encuentro con el Espíritu Santo. Y cuando le das permiso al Espíritu Santo para que entre en tu vida, el Espíritu entra y lo cambia todo y lo cambia mejor, ¿no? Pero es una auténtica revolución. También es verdad que yo cuando me confirmé, sí, fui consciente de decirle al Espíritu Santo, yo quiero estar del lado de Cristo y aquí estoy, ¿no? O sea, sí, sí fue un ofrecimiento en aquel momento. Bueno, con todo esto, yo empecé entonces a trabajar en el Tribunal Eclesiástico de Madrid como defensora del vínculo, que ya os digo que viene a ser eh, una figura semejante al fiscal en los procesos de declaración de nulidad. Y, y desde el principio, cuando empiezas a estudiar causas de nulidad de matrimonio, ves el sufrimiento de las personas que llegan a un tribunal eclesiástico. Y a mí me interpelaba mucho que había parejas que se habían casado cuando los jueces les preguntaban, usted, claro, declaran por separado, ¿no? Pero usted había hablado con el otro, con su cónyuge, de si el matrimonio era para siempre o no. No, no lo habíamos hablado. ¿Ustedes habían hablado sobre si querían o no querían tener hijos? No, no lo habíamos hablado. ¿Usted sabe si el otro es creyente y practicante? Pues la verdad es que no lo sé. ¿Cómo es la familia del otro? Pues la verdad es que nos conocimos inmediatamente antes de la boda, cuando ya teníamos todo preparado, y veía que es que se casaban sin un mínimo, sin una mínima base. ¿Cómo te puedes casar con alguien con quien no has hablado de si quieres un matrimonio para siempre, de si quieres o no quieres tener hijos, si no sabes si el otro es creyente y practicante? Es que son cosas fundamentales, te estás casando con una persona que no conoces. Y eso a mí me interpelaba mucho y tenía el deseo de poder ayudar en la preparación del matrimonio, de ayudar a los novios a poner unas buenas bases y a casarse bien, precisamente porque nosotros estábamos viviendo un matrimonio muy contentos, muy felices, que íbamos descubriendo cada vez más que era el matrimonio y la belleza y toda la potencia que tiene el matrimonio cuando veíamos matrimonios que vivían esto mal o que lo vivían a medias o que realmente lo que vivían no era un matrimonio, pues a los dos nos interpelaba y decíamos, aunque se llame igual, no viven lo mismo que estamos viviendo nosotros. Y nos daba mucha pena que pudiendo vivir una relación muy buena, pues estuvieran viviendo relaciones a medio gas o relaciones mediocres o relaciones francamente malas, ¿no? También a lo largo de la vida matrimonial, pues yo veía en las causas que a veces este matrimonio que llegaba al tribunal había tenido un momento de dificultad.
y habían estado muy solos en esa dificultad, que no habían encontrado quien les echara una mano y habían llegado a lo mejor a una ruptura que yo pensaba, hombre, si en este momento alguien les hubiera ayudado, es probable que hubieran podido salir adelante. Nosotros teníamos la suerte, cuando digo suerte, quiero decir la acción de la providencia en nuestras vidas, que siempre hemos estado rodeados de personas muy buenas y muy sensatas y hemos tenido muchas ayudas. Siempre hemos tenido sacerdotes buenos, no solo bien formados, sino cercanos, con los que podías consultar lo que necesitaras. Teníamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros primos, hemos vivido cerca de nuestras familias. Digo esto porque para mí era una ventaja muy grande tener a mis primas cerca que iban teniendo niños pues un poco antes que nosotros y podía consultar con ellas cualquier duda de la vida práctica, de la educación de los niños o de las comidas o lo que fuera, ¿no? Y esto, claro, parece una tontería, pero cuando te agobias porque no sabes qué hacer con un niño que llora, con un niño que no duerme, con un niño que no quiere comer, que alguien te eche una mano, te quita un peso de encima y también te quita un estrés en la relación de pareja. Eh, Cuando llegaron al colegio, pues tuve también otra vez la suerte de que el preceptor de mis hijos fue el mismo que había sido preceptor de mi marido. Y es uno de los hombres más importantes de mi vida, porque él me ayudó a mí, en primera persona, hablo por mí, eh, a tener las ideas claras de cuál es la meta hacia la que tu marido y tú queréis que vuestra familia camine. Porque yo, que soy una empollona, me ponía nerviosísima porque mis hijos no eran de sacar buenas notas y no era lo más importante para ellos estudiar, sino otras cosas. Y yo me enervaba mucho cuando llegaban cates a casa. Y Juanjo, que era el preceptor de todos, me decía, bueno, María, pero si vosotros lo que queréis es que sean buenos, que sean buenas personas, que sean santos, las notas son un aspecto secundario, ¿no? Sí. Y ciertamente esta ayuda a mí me permitía no perder los nervios y no perder de vista que el camino que queríamos poner a nuestros hijos efectivamente era un camino de vida a la luz del Señor y que lo más importante no es el éxito profesional. Y esto me centraba mucho. Claro, yo soy consciente, y ya lo era entonces, de la suerte que tengo, de que no todo el mundo contaba con estos apoyos, ni con un marido fabuloso, con una relación muy buena, ni con una red alrededor de personas buenas, sensatas, con una buena cabeza y con un buen corazón a las que yo podía recurrir y de hecho recurría continuamente, que me ayudaban en todo. Claro, cuando veía en los procesos de nulidad familias que no habían tenido apoyo, que no habían tenido a quién recurrir, a mí también me interpelaba, ¿no? Y pensaba, pobrecillos, porque es que realmente han hecho lo que han podido, pero si hubieran tenido a quién acudir, fácilmente no habían llegado a esta separación. O incluso llegando a una separación, también es probable que lo hubieran vivido de otra manera. No solo la separación, sino todas las dificultades que se habían enfrentado, ¿no? Esto cada vez me quemaba más. Y en mi vida, cuando el Señor quiere algo, me lo dice claramente, porque yo me hago la remolona todo lo que puedo, ¿no? Y de repente me empezó a llegar por parte de personas que aprecio, mira, ha salido un máster de orientación familiar, ha salido un máster de matrimonio y familia, ha salido un máster para ayudar a las familias, ha salido un máster de acompañamiento. Y yo pensaba, bueno, qué interesante, pero esto no es para mí, yo tengo a mi marido, tenemos 4 hijos, tengo mi trabajo y yo creo que con esto ya es suficiente, ¿no? Pero el máster salía continuamente, salía continuamente. Y hablando un día con una amiga carmelita, le dije, pues fíjate que es que Juanjo, el preceptor de los chicos, no hace más que darme información sobre este máster de acompañamiento familiar. Me dijo, es que yo no sé cómo quieres que te lo diga el Señor, te lo está diciendo claramente. Claro, esto fue como, oye, pues a lo mejor realmente tengo que prepararme porque si tienes esa inquietud, que sí la tenía, de qué solas están las personas, a la vez que yo estaba trabajando en el tribunal, bueno, pues había gente que al enterarse de mi trabajo me decían, nos cuesta una charla sobre matrimonio, y yo ya estaba haciendo esto pues en algún colegio
tenía muchos amigos sacerdotes, porque los jueces del tribunal son sacerdotes, en algún colegio, en alguna parroquia, había escrito a lo mejor algún artículo, pero cuando el que había escuchado o había leído algo que yo había escrito venía a decirme, oye, María, pues mira, tenemos este problema, mi marido y yo, mi mujer y yo, tenemos este problema con los niños, yo les buscaba quien pudiera ayudarles para solucionar sus dificultades. Y esto también me interpelaba porque estas personas venían a mí. Yo buscaba a alguien de mi absoluta confianza y los derivaba, pero no me quedaba del todo tranquila porque pensaba, tienen confianza en mí y vienen a preguntarme a mí, yo lo que hago es pasarle la pelota a otro, ¿no? Que no está mal, pero es que vienen a mí. Mientras estaba pensando esto, me vienen los anuncios continuos de una información sobre un máster que yo podía hacer. Bueno, ya lo pensé y dije, pues adelante, ¿no? Esto también fue una decisión de familia, porque estudiar durante 2 años un máster, hice el máster de matrimonio y familia de la Universidad de Navarra, porque era online. En aquel momento eso era una novedad bastante importante, ¿no? Los demás másters que me hubiera gustado hacer, por ejemplo, el del Juan Pablo II, pues era presencial y la verdad es que yo dedicar 2 o 3 días a la semana durante varios años, incluyendo fines de semana, lo veía incompatible con mi vida familiar. En cambio, un máster online, esto sí podía ser compatible, pero exigía pues una dedicación de tiempo para estudiar que afectaba a la dedicación a mi marido y a mis hijos. Y luego había que ir a Pamplona durante 2 veranos, los 15 días de las clases presenciales. Eso también implicaba que mi familia se trasladara conmigo a Pamplona o se quedaran en la mitad de las vacaciones sin estar juntos, ¿no? Total, que esto fue una decisión de familia. Mi marido dijo, sí, sí, adelante, hacemos el máster, ¿no? No solo lo hacía yo, hacemos el máster. Y después del máster, que me ayudó muchísimo, porque claro, es un conjunto de estudios sobre el matrimonio y la familia, muchas cosas que tenía un poco dispersas, en ese momento las tienes que estudiar más a fondo. Y muchos documentos de la iglesia y libros que tenía en lista de espera para cuando tenga un rato, que nunca tenía, pues ahí te obligaban a leerlos. Y como tenías que hacer un examen, pues era el momento de decir, mira, lo tengo que leer y lo tengo que leer. Y esto es una buena ayuda. Cuando tienes que dar cuentas de algo que tienes que leer, no solamente te tienes que poner a leerlo, sino que además te tienes que enterar. A mí esto me sigue ayudando, por ejemplo, un uso bueno que le saco a las redes sociales es que cuando leo algo, si después hago una publicación o hago un post o lo publico o hago un hilo en Twitter o un artículo o un post de Instagram, esto me ayuda a concentrarme y a sacar ideas de lo que estoy leyendo, ¿no? Esto también por si os sirve. Bueno, y al acabar el máster, pues ya sí empecé a atender a las personas que venían a verme siempre que yo me encontrara capacitada para hacerlo. En ese caso, a lo mejor había personas a las que yo podía atender en lo que me preguntaban y podía atenderlo todo. Había otras personas en las que yo podía hacer una primera atención y después decirles, mira, yo creo que aquí necesitas una atención psicológica, yo no soy psicólogo, vamos a buscar, pero el vamos es vamos a hacerlo juntos, ¿no? Ya no te digo, búscate un psicólogo, sino vamos a buscar un psicólogo que te pueda ayudar y si necesitas algo, aquí estoy. O vamos a buscar un abogado, vamos a buscar un sacerdote, vamos a buscar un médico, es decir, distintas especialidades y atenciones que yo no podía dar, pero que, como os he dicho antes, yo sí tenía una red alrededor de personas muy buenas que a mí me ayudaban o podían ayudar a los que venían a mí. Y poco a poco, pues empecé a pensar que a lo mejor era bueno tener un equipo. Pero os vuelvo a decir que yo ya tenía, además del trabajo del tribunal, empezaba a atender estas consultas de personas y pensé, mira, ya va a ser mucho. Y tenía algunos amigos que se dedicaban ya al acompañamiento familiar y les decía, oye, ¿por qué no montáis un gabinete o algo? Y ya os digo también que cuando el Señor quiere que me entere de lo que Él quiere de mí, me lo hace ver claramente y en este caso fue a través de mi marido, ¿no? Mi marido me dijo, mira María, ¿por qué no te dejas de pretender liar a tus amigos para que hagan algo que realmente lo que tienes que hacer es hacerlo tú? Entonces eso también fue un shock, ¿no? Que a mi marido, al que le iba a costar tiempo y dinero, que yo me dedicara a montar un gabinete de acompañamiento familiar, me dijera qué es lo que tenía que hacer,
pues esto me hizo pensarlo. Y lo pensé, y esas cosas que tiene la providencia, pues en ese momento yo había hecho también un curso muy interesante de monitor de educación afectivo-sexual con Aprendamos a Amar, que en aquel momento era el Instituto de Desarrollo Personal. Y Aprendamos a Amar, que os lo recomiendo totalmente, ¿no? Si podéis hacerlo, que hagáis los cursos Aprendamos a Amar, es una formación afectivo-sexual que incluye los aspectos físicos y biológicos, los aspectos de sentimientos y emociones y los aspectos espirituales. Y es una visión completa y global, si queréis un resumen de la teología del cuerpo de Juan Pablo II en unos cursos de formación afectiva. Para mí eso fue una liberación, porque fue, en cierta manera, ver por escrito y explicado, y muy bien explicado además de una forma muy práctica, que se podía entender y que te daba argumentos para explicarles a los demás lo que mi marido y yo estábamos viviendo, que a veces eran intuiciones. Esto seguro que es así porque el amor lo pide, pero no llegaba a encontrar las razones para argumentar que eso que estábamos viviendo, que estábamos convencidos de que era así, lo era, no encontraba las razones en el magisterio de la Iglesia. Y al hacer el curso Aprendamos a Amar, lo comprendí todo y para mí fue muy liberador, ¿no? También algunas pequeñas arenillas que se me habían quedado de una formación de la infancia. Estamos hablando yo tengo 57, o sea que los que me estáis escuchando, que seguramente sois mucho más jóvenes que yo, no era el mismo ambiente ni en la iglesia ni en la sociedad que vivís vosotros ahora. Y bueno, pues todo lo que tenía que ver con la formación afectiva y sexual no se hablaba. Cuando se hablaba era en relación con el sexto mandamiento, quiero decir, de forma generalmente negativa y de una forma en la que lo que te hablaban era desde el pecado, ¿no? Lo que es pecado y lo que no, iba a decir, lo que no es pecado. No tanto lo que no es pecado, sino sobre todo lo que sí es pecado. Entonces, no era difícil que se tuviera quedado, y a mí se me habían quedado cosas de algún escrúpulo, de alguna duda de estas cosas están bien o no están bien, ¿no? Bien, pues ahí en Aprendamos a Amar fue una liberación total. Con todo este conjunto de cosas, pues sí que empecé a pensar que a lo mejor era buena idea formar un equipo. Yo a las personas que ya me habían escuchado, porque cada vez daba más charlas en colegios y en parroquias, a las personas que iban a estas charlas, siempre les recomendaba que hicieran los cursos Aprendamos a Amar. Y cuando estaba pensando si formar o no un equipo para formar un gabinete de orientación familiar, me encontré en uno de sus cursos a Mercedes Sonrubia. Cuando liaba a la gente para que hiciera un curso, pues solía pasar a saludar, porque ya que estas personas habían tenido la confianza en mí de apuntarse a un curso que yo les había propuesto, pues por lo menos pasar a ver si les estaba gustando el curso, qué les parecía, si querían comentar algo. Y en uno de esos cursos, Mercedes se me acercó y me dijo: hola, soy Mercedes Sonrubia. Y si os digo la verdad, yo no me acordaba de ella. Me dijo: pues mira, he hecho este curso porque te oí en una charla en un colegio, te escribí, me dijiste que este curso te había gustado mucho, que me lo recomendabas y lo he hecho. Y también he hecho un máster de mediación familiar porque también me dijiste que era un camino profesional que a ti te parecía muy bueno. Bueno, ya os digo que este encuentro fue providencial porque yo no me acordaba de Mercedes y justo nos encontramos en el momento en el que yo estaba pensando formar un equipo. Y entonces le dije a Mercedes: oye, mira, estoy pensando formar un gabinete, si quieres, pues nos podemos lanzar juntas. Esto era una locura, porque era empezar de cero, completamente de cero. Bueno, pues allá que fuimos. Y desde hace ya 12 años, Mercedes Sonrubia y yo trabajamos juntas, montamos el Instituto Coincidir. ¿Y qué hacemos? Pues mira, hacemos cada una según nuestras cualidades, ¿no? Los dones que Dios nos ha dado. Mercedes es una fabulosa mediadora familiar. Nosotros desde el principio concebimos la mediación familiar no tanto como una ayuda para una ruptura más o menos civilizada, que es una herramienta muy buena. O sea, si tenemos que romper, vamos a romper de la forma menos traumática posible para todos y sobre todo para la parte más débil de la relación, que si hay menores son los menores, bueno, y aunque sean mayores son los hijos, pero también en el matrimonio puede que uno de los dos esté en una situación de mayor debilidad, para ayudar a romper teniendo en cuenta
hacer el menor daño posible a todos. Pero lo que os decía es que nosotras desde el principio concebimos la mediación familiar como una ayuda para solucionar las dificultades. Y de hecho, lo que Mercedes hace en consulta de mediación sobre todo es ayudar a parejas y a familias que tienen una dificultad para solucionar esa dificultad. Esto es la labor de la mediación, ayudarles a que ellos encuentren una solución que evite que la dificultad vaya a más y lleguen a una ruptura. Mediación de prevención o de resolución de conflictos. Yo me dedico más a la formación y al acompañamiento de novios, porque parece que sí os gusta lo que os puedo aportar desde mi formación en el derecho matrimonial canónico, desde toda mi experiencia en derecho matrimonial canónico, desde esto que os digo, que he visto a parejas que se casaban sin tener una base, pues a mí me gusta proponeros que pongáis una buena base en vuestro noviazgo, que valoréis todo lo bueno que tiene una relación de noviazgo, que no tengáis prisa, que poner esto, una buena base, vivir en un noviazgo es fenomenal para tener después una buena relación matrimonial y ayudaros pues a entender bien todas las cosas que podéis aprovechar del noviazgo y después ayudaros en esos pasos en vuestros inicios de vuestro matrimonio. Entonces me dedico más al acompañamiento de novios, de matrimonios, pero no como hace Mercedes cuando ya hay una dificultad seria, sino más bien antes, ¿no? Cómo poder vivir bien el matrimonio para que no lleguen a aparecer esas dificultades. Como somos un equipo, si viene alguien a mí que necesita la ayuda de Mercedes, pues le atiende Mercedes. Y si Mercedes ve que hay alguien que viene a ella y que es mejor que hable conmigo, pues esto hacemos tranquilamente. Y también acompaño a personas que están pensando en iniciar un proceso de nulidad de matrimonio, que ya os digo que el proceso de nulidad es un gran desconocido para los católicos. Nos suena al divorcio de la Iglesia, no tiene nada que ver, pero esto puede plantear muchos problemas morales a personas que vienen y me dicen, es que yo no me quiero divorciar, es que yo me casé para siempre, es que qué va a pasar con mis hijos si mi matrimonio es nulo. Todo esto para mí son preguntas muy sencillas de responder. Para ti, que no tienes a quién recurrir, a lo mejor son problemas y dudas morales muy serias, ¿no? Puedo recibir los sacramentos, puedo comulgar si me he divorciado. Bueno, todo esto yo puedo ayudarte a que tú despejes estas dudas y, y hago esto, ¿no? También os digo que otra vez, creo que van tres, que cuando el Señor quiere que vea claro lo que Él quiere de mí, me lo deja clarísimo, porque si no, yo no lo veo. Y también hace unos 8 años, me sacó del tribunal para que me dedicara full time al acompañamiento, ¿no? Y por eso dejé las causas de nulidad y ahora puedo acompañar a personas que tienen estas dudas sobre iniciar o no un proceso de nulidad de matrimonio. Yo no ejerzo como abogada, tengo a una abogada en mi equipo y conozco a otros abogados de los que me fío completamente, pero yo hago ese acompañamiento en paralelo al proceso de nulidad, en paralelo al asesoramiento jurídico de las dudas morales, de las dudas emocionales. Y también durante el confinamiento murió mi padre y para mí fue complicado vivir el duelo de mi padre porque estábamos aislados, yo no pude estar con mi padre, bueno, en el último mes, tampoco estaba con él cuando murió y además al morir mi padre no pude estar ni con mi madre ni con mis hermanos. Cuando pudimos vernos habían pasado mínimo 15 días y todo lo que es normal y natural y te ayuda a pasar el duelo cuando muere una persona tan querida como un padre, no lo pudimos vivir. Y eso pasó la oportunidad. Es decir, si no has podido estar con tu madre y tus hermanos, con tus primos, con tu familia, cuando se ha muerto tu padre, y llorar juntos y después reírnos juntos y estar juntos y procesar todo esto, bueno, lo normal, ¿no? Esta herida queda abierta. Te falta una ficha del puzzle de tu vida que no has podido llenar. Y entonces, bueno, tuve que pedir ayuda para procesar, pasar el duelo de mi padre. Y después, también provincialmente, en un congreso de acompañamiento familiar en la Universidad Internacional de Cataluña,
pues me senté al lado de otra persona que venía de Estados Unidos y me contó que ella estaba haciendo acompañamiento en procesos de duelo. Fijaros que lo de la providencia es increíble, ¿eh? Porque yo no tenía ni idea, pero me pilló en el momento en el que a mí me venía como anillo al dedo que me hablaran de acompañamiento en procesos de duelo. Y esta señora, pues me quedamos para hablar después por Zoom y me explicó que ella se había formado en un método que habían creado unos americanos, que también había la posibilidad de formarse en español a través de una sucursal del método en México, y me formé en acompañamiento de duelo y de heridas emocionales. Así que desde hace ya unos meses estoy acompañando personas que están pasando un proceso de duelo no resuelto o que tienen heridas del pasado no resueltas, heridas con sus padres, con hermanos, con una ruptura de pareja, de cualquier tipo, cuando has necesitado que te quisieran de una manera que tus padres no han podido, no han sabido, o te han creado heridas también traumáticas, porque ha habido abusos, es decir, no es que tus padres no supieran hacer las cosas bien, sino que te han hecho daño y eres consciente de que el daño que te han hecho es una brutalidad. Cuando te has dado cuenta de que has sufrido un abuso por parte de una figura cercana, esa herida es difícil de vivir y de cerrar. Bueno, pues todo este acompañamiento también lo hacemos ahora, ¿no? ¿Y qué más os puedo contar? Espero que os haya gustado. Me gustaría primero daros las gracias por invitarme al Rosario de las 11, por haberme escuchado. Y a ti que me estás escuchando, me gustaría decirte que tenemos un deseo en el corazón de querer y ser queridos, que este deseo es verdadero, que no os dejéis convencer de que no estamos hechos para relaciones definitivas. Estamos hechos para amores definitivas. Todos tenemos experiencia de alguien que nos ha querido y nos quiere, o que nosotros hemos querido y seguimos queriendo. Aunque no tengas hijos, todos tenemos abuelos. Si has tenido la suerte de conocer a tus abuelos, ahí tienes una relación de un amor definitivo de tu abuelo hacia ti hacia tu abuelo, seguro. Así que igual que el amor hacia los abuelos, es muy posible el amor a los amigos, el amor matrimonial. No te dejes llevar por la desesperanza. Y si en algún momento tienes dudas, no entiendes cosas, no entiendes qué dice la iglesia, no entiendes por qué te propone vivir de una manera determinada, bienvenido al club. Pero si podemos ayudarte, si yo puedo ayudarte a despejar alguna duda, aquí me tienes. Me tienes en Coincidir y en mis redes sociales, que son muy fáciles de encontrar, y yo creo que podemos ponerlas ahora al final de este vídeo. Muchísimas gracias por escucharme y hasta pronto.